Cuando se toca el tema de ideología de género, uno de las dudas o de los argumentos que se esgrimen es que a veces los cristianos estamos en contra de lo que es la educación sexual en los hijos o en los niños. Esto no tiene nada que ver con la realidad, porque todo lo contrario, creemos que es importante la educación sexual porque tiene sustentos y argumentos científicos. Es decir, sabemos que educar sexualmente al niño evita los traumas sexuales, evita que el niño haga una complicación como consecuencia de ignorar acerca de las transmisiones de enfermedad sexual o tener tabúes, mitos que pueden hacer que el día de mañana la persona tenga algún tipo de frigidez o de impotencia como consecuencia de su mala educación. Lo que sí nosotros entendemos es que de la misma manera que argumentamos que es importante que la persona conozca la biología del sexo, porque hay mucha investigación y mucho respaldo científico con respecto a eso, entendemos que la ideología de género no tiene el respaldo científico que sí tiene la educación sexual. Por eso es una tergiversación mezclar ideología de género con educación sexual. Por eso, como cristianos, encontramos fundamentos científicos para decir que no a la ideología de género. Uno de los elementos que se esgrimen es que es importante que las personas tengan las mismas oportunidades laborales y no discriminar en ese sentido. Los estudios de investigación, especialmente hay uno que se puede encontrar fácilmente en internet, hecho por un periodista, Erald Eia, en Noruega, porque Noruega es el país que más igualdad tiene con respecto a lo que es el género. Y para sorpresa de muchas personas, este investigador encontró que los trabajos científicos desde el punto de vista sociológico y poblacional demuestra que la gente, a pesar de tener oportunidades en Noruega de poder optar por trabajos que habitualmente se consideraban más masculinos o más femeninos, a pesar de tener esa libertad, la gente sigue eligiendo los trabajos tradicionalmente femeninos, como es por ejemplo la enfermería o como es la docencia, y los varones siguen escogiendo trabajos que son habitualmente masculinos. Por ejemplo, el doctor Richard Lipa de la Universidad Estatal de California en Fullerton investigó la respuesta de 200.000 mujeres. Bueno, probablemente alguien pueda decir 200.000 mujeres y hombres. Alguien puede decir, bueno, pero es solamente de Estados Unidos. Este profesional, este doctor Richard Lipa, investigó no tan solamente en Estados Unidos, sino en 53 países y se vio exactamente los mismos resultados que en Noruega. También, por ejemplo, en el doctor Trond Diseth, profesor de psiquiatría infantil y adolescente de la Universidad de Oslo, investigó qué sucede con niños de 8 meses de edad cuando son expuestos a juguetes que tradicionalmente son para niños y tradicionalmente son para niñas. Este investigador tomó a los niños y los puso dentro de una habitación y dejó que cada uno escogiera el juguete que más le gustaba. Obviamente que está de más decir que los niños a los 9 años de edad, a los 9 meses de edad, no tienen mucha influencia de los padres en cuanto a poder elegir. Cuando estos niños, a poder elegir los juguetes, me refiero, cuando estos niños eran expuestos a juguetes tanto masculinos como femeninos, los varoncitos elegían más los juguetes masculinos como autitos,
herramientas, soldaditos, mientras que las mujeres elegían lo que son muñequitos, lo que son instrumentos cocina o mesas para armar casitas de familia como tradicionalmente sucede. Alguno dirá, no, pero a los 9 meses ya se le puede ejercer alguna influencia. El profesor Simon Baron Cohen, miembro de la British Academy y de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, en Inglaterra, investigó con niños recién nacidos, porque evidentemente que el niño recién nacido no puede tener ninguna influencia en cuanto a sus preferencias por parte de los padres. Y este investigador encontró que tanto niños como en el mismo caso, los niños cuando eran expuestos a imágenes, los varoncitos miraban más los dibujos que tenían que ver con figuras masculinas, por ejemplo, autos, herramientas, maquinaria, mientras que las nenas miraban más lo que afecta a la parte social, o sea, caras de personas, y les tomaba el tiempo de cuánto pasaban mirando estas figuras. Y el niño pasaba mirando más las figuras masculinas, mientras que las nenas pasaban mirando más las figuras femeninas. Esto demuestra que hay un componente innato del niño que rebate esto de la ideología que dice que se nace asexuado. Eso es mentira. Se nace con una sexualidad porque por el componente que tenemos a nivel de los cromosomas, en donde el varón nace con el cromosoma X y el cromosoma Y, y la mujer con 2 cromosomas X, eso hace que las hormonas impregnen el cerebro y condicionen el funcionamiento del cerebro. Sí es cierto que con el pasar del tiempo, en la medida que uno va evolucionando, va a reforzar o anular este tipo de conducta masculino-femenina. Sin lugar a dudas, que si tenemos un papá que es ausente y una mamá dominante, el niño va a fijar la figura de la madre y va a tener más una conducta femenina, porque naturalmente el varoncito se identifica con la persona más fuerte de la familia. Mientras que la nena, si tenemos el mismo modelo, la nena se va a identificar con la figura más débil y lógicamente va a imitar la conducta del papá, con una tendencia hacia la homosexualidad femenina. Sabemos que hay personas que dicen, bueno, pero eso va a hacer que el niño tenga un futuro mejor desde el punto de vista psicológico. La declaración del Colegio Americano de Pediatría sobre ideología de género advierte que los niños que se cambian de sexo en la adolescencia, que es normal, hago un paréntesis, es normal que durante la adolescencia la persona tenga algún tipo de inestabilidad en cuanto a su sexo, y eso ya lo refiere el manual de psiquiatría, el DSM-5, que es un manual para enfermedades psiquiátricas y conductas psiquiátricas, y ya se advierte que esto es natural, pero que revierte con el pasar del tiempo. Si en esa inestabilidad emocional que tiene el adolescente se le induce a cambiar de sexo y el niño cambia de sexo, la academia esta de pediatría, el Colegio Americano de Pediatras, indica que posteriormente ese adolescente va a tener aumentada en 1.5 veces la probabilidad de que se vuelva adicto a una droga, porque la angustia que sufre el día de mañana y ya no puede cambiar su sexo, porque más aún si le han hecho amputación de miembro viril o cosas similares, ese niño va a tener más depresión, tiene 20 veces más posibilidades de suicidarse que el resto de los adolescentes, tiene mayor riesgo de depresión, y esta sociedad está advirtiendo que debemos tener cuidado de hacer estas cosas, porque
con esta ideología se está induciendo a que los niños tengan mayor prevalencia de enfermedades psiquiátricas. Por todo eso, tenemos que tener cuidado de educar correctamente a nuestros niños. Y no hay argumentos científicos, conforme a lo que les he explicado recién, para decir que la ideología de género le hace bien al ser humano. Todo lo contrario, lo enferma psicológicamente más. El problema es que hay un gran lobby a nivel mundial para estimular este tipo de conducta, porque se necesita achicar la población del mundo, la cantidad de seres humanos que está en el mundo, y por eso se estimula el matrimonio igualitario y el aborto, para disminuir de alguna manera la cantidad de pobladores que hay sobre la tierra, que está insumiendo tantos recursos naturales. Pero eso no es la voluntad de Dios. Y el ser humano siempre ha encontrado una salida a través de la ciencia, justamente para colonizar no tan solamente otros territorios a nivel de la Tierra, sino también para hacerlo en un futuro no muy lejano a nivel de viajes en el espacio con otros planetas que probablemente sean colonizados, como la Luna, y de ahí también poder extraer los recursos naturales. No es una opción el matrimonio igualitario, ni la ideología de género, ni el aborto para disminuir la tasa poblacional, porque no tiene argumentos científicos válidos y favorece enfermedades psicológicas en el adolescente y un mayor riesgo de tener depresión y suicidio. Para concluir, tenemos nosotros toda la intención de apoyar a nuestros docentes, porque el docente no deja de ser una autoridad que está puesta por Dios. Pero sabemos que es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijeron los discípulos en el Sanedrín cuando fueron exhortados a dejar de predicar la palabra del Señor. Creemos que la educación tiene que ser científica, y en un tiempo no muy lejano se argumentó que había que dejar de educar a los niños en lo que era religión, porque la religión era una idea y no tenía sustento científico. Pero hete aquí que la ideología de género, como hemos visto, no tiene argumento científico y por lo tanto es una idea, como lo es el marxismo, como lo es el leninismo, como lo es el nazismo. ¿Por qué no podría venir alguien y tener la misma razón de argumento para decir que puede enseñar ideas nazistas dentro de lo que es el colegio? El colegio tiene la obligación de educar en ciencia a nuestros hijos, pero no en ideas. Por lo tanto, debemos luchar para que las ideas cristianas basadas en nuestra fe prevalezcan sobre las ideas de este mundo.